La extraña hermanita de Bárbara Cartland, capítulo 2. Arabella no podía dormir. Se sentía muy cansada, pero su mente no cesaba de dar vueltas a los acontecimientos del día. Se sentía exhausta cuando la señorita Harrison ordenó que acostaran a Beulah, pero permaneció despierta. «Será mejor que tú también te vayas a acostar, niñita», había sugerido la señorita Harrison. Arabella comprendió que no la enviaba a descansar por amabilidad, sino porque la institutriz planeaba divertirse un rato con la jefa de las criadas, la señorita Fellows. Sobre la mesa había una botella de coñac, 2 copas y una baraja. Al poco rato de estar en el castillo, Arabella notó que la señorita Harrison se había tomado las atribuciones de la señora de la casa. Los sirvientes corrían a obedecer sus órdenes, y varias elegantes piezas del mobiliario habían sido subidas al ala de los niños. Después del almuerzo acostaban a Beulah en su pequeño dormitorio, que daba a la sala de estudio y estaba enfrente de una habitación mucho más grande, ocupada por la señorita Harrison. Beulah dormía acompañada únicamente por sus gatitos, acomodados en una cesta al pie de su cama. Arabella comprendió por qué el doctor Simpson deseaba que Beulah tuviera a alguien con quien jugar y que la instruyera en algunas costumbres. La señorita Harrison no hacía ninguna de las dos cosas. La señorita Fellows era una mujer enjuta, de aspecto poco amistoso, que parecía no tener nada mejor que hacer que sentarse en un sillón al lado de la señorita Harrison y cotillear horas enteras. Pasaban la mayor parte de la mañana en esos menesteres, y después de la comida, la señorita Harrison se instalaba en un diván, recostándose sobre mullidos cojines y con una manta de piel sobre las piernas. Además de la considerable cantidad de vino bebido en la comida, colocaba junto a ella una botella de coñac sobre una mesita. Como sabía que la señorita Harrison no estaba interesada en sus actividades, Arabella se retiró, pero en lugar de dirigirse a su dormitorio, bajó la escalera para conocer las habitaciones principales del castillo. No pudo apreciar la belleza del salón porque los muebles estaban cubiertos con fundas de tela. Los postigos de los grandes ventanales estaban cerrados y la habitación olía a polvo y a humedad. Una sala contigua más pequeña le pareció aún menos interesante, así que continuó avanzando hasta que, al abrir una gran puerta doble, se detuvo, boquiabierta de admiración. Había encontrado la biblioteca. Sus paredes estaban cubiertas desde el techo hasta el suelo por estantes llenos de libros, más libros de los que hubiera imaginado nunca leer. Libros. Además, en el castillo no habría nadie que le dijera, como su padrastro, «La lectura no es para las mujeres». Se percibía con nitidez el olor del cuero viejo de los libros y había polvo por todas partes. Arabella se propuso que en el futuro los mantendría limpios y les devolvería la belleza que en otros tiempos debían haber tenido. Arabella lanzó un suspiro de profunda felicidad. Allí podría continuar leyendo a los clásicos y aumentando sus conocimientos en muchas otras materias. Por iniciativa de su padre, el párroco del pueblo, hombre erudito y amante de la lectura, le había dado clases de griego y latín, entre muchas otras materias. Después de la muerte de su padre y del casamiento de su madre con Sir Lawrence, había interrumpido sus clases ante la terminante oposición de su padrastro. Y ahora, inesperadamente, las puertas del saber se abrían pródigas a sus aspiraciones. Sus ojos brillaban de emoción mientras cogía un libro tras otro. Por fin seleccionó 3 de ellos para llevárselos a su habitación. Cerró las ventanas, corrió las cortinas y salió al vestíbulo. Estaba a punto de llegar a la escalera, cuando una joven criadita de mejillas sonrosadas y cofia ladeada llegó corriendo a ella. «¡Ah! Usted está ahí, señorita Arabella», exclamó sin aliento. «La he buscado por todas partes. Creí que se había escondido». «No, solo estaba recorriendo el castillo», explicó Arabella. «¿Me llama la señorita Harrison?» «No, ella no», contestó la doncella. «La señorita Harrison está dormida y no despertará hasta la hora del té. Es la señorita Matterson quien desea verla». «¿Quién es la señorita Matterson?», preguntó Arabella. «Es difícil explicarle. La señorita Matterson era la doncella personal de la marquesa, la madre de su señoría. Fue ella quien dirigió el castillo hasta la muerte de la señora marquesa, pero hubo problemas». «¿Qué problemas?», preguntó Arabella con curiosidad. «No podría explicarlos, y menos a una niña como usted».
Será incómodo para mí, dijo Arabella suavemente, convivir en un castillo y no saber quién es quién. Usted me comprende, ¿verdad? La joven doncella, que no debía tener más de 16 años y por lo tanto era más joven que Arabella, le sonrió con picardía. Sí, comprendo cómo se siente, respondió en tono confidencial mientras empezaba a subir la escalera. Yo llegué aquí hace casi 3 años, y ya entonces era la señorita Harrison quien dirigía el castillo, en ausencia del marqués. Ella da las órdenes y la señorita Fellows las cumple. Las dos odian a la señorita Matterson y han hecho todo lo posible por librarse de ella, aunque no han logrado que se vaya, y nadie puede despedirla a no ser su señoría, que nunca viene. Hizo una pausa y prosiguió su relato. Se ha recluido en sus habitaciones y no habla ni con la señorita Harrison ni con la señorita Fellows. Nosotros la atendemos igual, porque no nos atrevemos a desobedecerla, como siempre nos aconseja la señorita Fellows. Debe resultar muy difícil para ustedes, comentó Arabella. No, en realidad es divertido. No nos podemos quejar, repuso la doncella riendo con suavidad. Pagan bien, se come bien y se trabaja poco. Si hay algo raro aquí, es cuestión de cerrar los ojos. Ya veo, murmuró Arabella y comprendió que la doncella se refería al descuido que reinaba en el castillo. Se dice que cuando la señorita Matterson estaba a cargo del castillo, éste relucía de limpio. Habían llegado al primer piso y se encaminaban por un ancho corredor con altas puertas de caoba a sus lados. Esa era la habitación de la señora marquesa, murmuró la doncella señalando una puerta, y esa era la del señor marqués. Desde luego, yo no los conocí, pero dicen que él era un buen amo, bondadoso y de reconocida generosidad con todos. Cuando llegaron al final del corredor, la doncella llamó a la puerta y una vez suave contestó: «Pase». «Ya encontré a la señorita Arabella», dijo la doncella al abrir la puerta. Arabella entró. «Gracias, Rose», contestó la señorita Matterson. «Puedes retirarte ahora». La señorita Matterson se levantó de la silla donde estaba sentada cosiendo. Era una mujer anciana de baja estatura, de cabellos grises, con un limpio vestido negro y un delantal del mismo color, y un gran llavero redondo pendiendo de su cintura. «Encantada de conocerla, señorita», dijo la anciana con acento respetuoso. Arabella le tendió la mano y al hacerlo descubrió que sus dedos estaban sucios de polvo. «Lamento tener las manos sucias», se disculpó, «pero estuve en la biblioteca y me he traído unos libros prestados». «Y descubrió lo sucios que estaban», comentó la señorita Matterson con amargura. Cogió los libros que Arabella llevaba en las manos y los puso sobre una mesa. «Tal vez, señorita, desee lavarse las manos», sugirió. La condujo por una habitación llena de armarios hasta un cuarto de baño. Nunca había visto un baño semejante. El suelo era de mármol y junto a una pared había un juego de lavamanos, jofaina y jarra de plata resplandeciente. «¡Qué preciosidad!», exclamó Arabella. El lavamanos fue obsequio del rey Carlos II, que estuvo aquí después de su coronación. El baño es la réplica de uno que la señora marquesa vio en un viaje a Italia. «¡Es maravilloso!». «No hay otro igual en todo el país», exclamó la señorita Matterson con orgullo. «¿Pero no le importará lavarse con agua fría, señorita?» «No, por supuesto que no». El agua que le puso en la jofaina estaba perfumada, al igual que el jabón que le ofreció. «He procurado mantener las habitaciones listas, por si alguna vez llegaran a necesitarse. Estoy segura de que le gustará ver la alcoba de la señora marquesa». Abrió otra puerta y Arabella se encontró frente a la habitación más hermosa que hubiera imaginado. El sol entraba a raudales por las ventanas. Hacían resaltar la gran cama con dosel. Tenía cortinajes de seda bordada. En lo alto había espejos rematados con ángeles, muebles dorados de madera tallada, una alfombra tan suave como las plumas de un cisne. Había flores frescas en el tocador, y Arabella sintió como si la habitación esperara la entrada de su dueña en cualquier momento para reanudar la vida en el mismo punto que la había abandonado. Como si adivinara lo que Arabella estaba pensando, la señorita Matterson se apresuró a decir: «Regresemos a mi salita». «Espero me disculpe, señorita, por haber reclamado su presencia. Estaba ansiosa de conocerla. Recibimos tan pocos invitados en el castillo,
El doctor Simpson pensó que a Lady Beulah le haría bien tener una compañera, contestó Arabella. Sí, sabía que había sugerido traer una niña aquí, pero nadie esperaba que hallara una tan pronto. Estas habitaciones reciben todo el sol, afirmó la señorita Matterson al llegar a su salita. Yo no dormía aquí, por supuesto, en vida de la señora marquesa. Mi habitación estaba en el segundo piso, pero he pensado que sería mejor estar cerca de las que fueron sus habitaciones y mantenerlas tan hermosas. Sería una pena, dijo Arabella, que esta parte se estropeara como el resto del castillo, concluyó la señorita Matterson. ¿El marqués nunca viene a casa?, preguntó Arabella. Su señoría estuvo en el extranjero con su regimiento hace 2 años. Hasta hace 2 años. Ahora tengo entendido que está muy ocupado en Londres. Meridell House, en la Plaza Berkeley, está desde luego abierta a las amistades de su señoría, y de vez en cuando oímos noticias de él. Es una pena que no venga aquí, exclamó Arabella. Verdaderamente. Y me alegra mucho que esté usted aquí acompañando a Lady Beulah. Ahora, señorita, discúlpeme, pero será mejor que regrese con la señorita Harrison. Ya casi es la hora del té. No debe importunarla por culpa de Mattie. ¿Mattie? ¿Así es como la llaman a usted?, preguntó Arabella. Llevo aquí muchos años. Mattie es el nombre que su señoría me dio cuando era niñito. La señora marquesa también me llamaba así. La señorita Matterson tenía los ojos húmedos. ¿Cómo es el marqués?, preguntó Arabella con curiosidad. Apuesto y testarudo, afirmó la señorita Matterson. ¿Y usted lo quiere mucho? Lo adoraba cuando era niño, desde luego, contestó la anciana sin vacilación. Pero no he visto a su señoría desde hace más de 8 años. ¿Puedo visitarla otra vez?, preguntó Arabella. Me gustaría que me contara cómo era el castillo en otros tiempos. ¿Daban grandes fiestas? Tal vez pueda decirme cómo era el marqués de niño. Yo no tuve hermanos y siempre quise ser hombre. ¿Por qué iba a desear tal cosa?, preguntó la señorita con una sonrisa. Pronto será una linda jovencita y los caballeros empezarán a cortejarla. No tengo deseos de ser cortejada, contestó Arabella con voz dura. Porque soy mujer, odio a los hombres. Sí, los odio. Son bestias, todos y cada uno de ellos. Habló con vehemencia, sin pensar, y solo advirtió el efecto de sus palabras cuando vio la expresión asombrada en el rostro de la señorita Matterson. Lo siento, dijo con suavidad. No debí hablar así. No se preocupe, dijo la señorita Matterson amablemente. Ahora, por favor, coja sus libros y corra, señorita, y vuelva aquí cuantas veces quiera. Siempre será bienvenida en esta habitación. Gracias, repuso Arabella sonriendo. Entonces, al llegar a la puerta, la señorita Matterson agregó: Tenga cuidado, le suplico que sea cuidadosa. Noto que usted no es tan pequeña como imaginaba. Aquí solo estará segura mientras aparente ser muy pequeña y tonta. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Arabella. Nada que pueda explicarle. La señorita Matterson cruzó la habitación y casi empujó a Arabella para que saliera. Impulsada por una sensación de peligro que no lograba comprender, Arabella se echó a correr, llegando al ala de los niños justo a tiempo. Un lacayo llevaba el servicio del té en una enorme bandeja de plata, y otro cubría la mesa con un fino mantel. Estaba claro que la señorita Harrison se daba una buena vida. Solo la nobleza y la gente muy rica podía permitirse el lujo de tomar té todos los días, ya que era un producto muy caro. Arabella entró en la habitación y oyó a la señorita Harrison lanzar un tremendo ronquido antes de despertar. «¡El té!», exclamó. «Justo lo que necesito. Tengo la garganta reseca y áspera como una lija». Beulah estaba despierta, sentada en la cama, con 3 gatitos forcejeando en sus brazos. Su cara grande y redonda era inexpresiva, pero sus ojos brillaban con una chispa de inteligencia. «Con cuidado», dijo Arabella. «Los gatitos son pequeños y tú eres muy fuerte». «Gatitos de Beulah. Todos de Beulah». «Sí, por supuesto que son tuyos», replicó Arabella. «Pero son muy pequeñitos y puedes lastimarlos». Se dedicó a vestir a la niña, la peinó y la llevó a la sala de estudio. La señorita Harrison ya estaba instalada en la mesa,
Llevaba puesto un vestido llamativo de color raso, de raso color rojo, y estaba echando una gran cantidad de té en el agua hirviente de la tetera. ¿Quieres té?, preguntó Arabella. Beulah toma leche. ¡Chocolate! ¡Chocolate!, gritó Beulah. Haz sonar la campanilla, ordenó la señorita Harrison a Arabella. Esos inútiles. ¿Por qué no preguntan a la niña lo que desea antes de marcharse? Arabella vio los pastelillos, galletas y bizcochos que había servidos, pero no tenía hambre. Había comido más de lo que acostumbraba. Yo ceno a las 6, le informó la señorita Harrison con satisfacción, mientras esparcía una gruesa capa de mantequilla sobre un bizcocho, y luego la cubría con una dorada miel que había en un pequeño plato de cristal tallado. Beulah se acuesta a las 5:30. Arabella se alegró cuando llegó la hora de acostar a Beulah, que gritaba pidiendo a sus gatitos. La institutriz sugirió que ella también podría retirarse a su cuarto. Buenas noches, señorita Harrison, dijo cortésmente, haciendo una rápida reverencia. Buenas noches, Arabella, contestó la institutriz. A la joven le resultaba difícil no quedarse mirando el anillo de su madre que llevaba la mujer. La luz del sol hacía brillar sus dos corazones entrelazados, uno formado por un rubí y otro por un brillante. Recordó con toda claridad la Navidad en la que su padre había regalado a su madre esa costosa joya. Con forzada indiferencia dijo como por casualidad: «¡Qué bonito anillo tiene usted, señorita Harrison!». La institutriz extendió los dedos. «Sí, realmente es precioso», reconoció. «¿Se lo regaló a alguien especial?», preguntó Arabella. Hubo una leve pausa. Entonces la señorita Harrison retiró la mano con violencia y dijo: «Vete ya a descansar. Mañana quiero que salgas al jardín a jugar con Beulah». Ya acostada en su cama, no podía apartar de sus pensamientos a aquella institutriz absurda, bebedora, que no le enseñaba nada a su pupila y que llevaba un anillo de su madre. Pero ¿qué podía hacer? Nadie lograría obtener la confesión de la señorita Harrison sobre el origen del anillo. Si en cambio ella trataba de investigar mediante un tercero que la interrogara, la mujer se enfadaría con ella y la devolvería a su casa. Arabella recordó que esto significaría regresar con Sir Lawrence, y se estremeció. No era su ira lo que ella temía, ni siquiera el látigo con el que la había castigado con frecuencia. Era algo muy diferente, algo que le hizo apretar las manos con fuerza. Debió haberse quedado dormida, porque se despertó con un estremecimiento al escuchar las campanadas de un reloj dando las 5 de la mañana. Empezaba a amanecer. Sintió un deseo repentino de respirar aire fresco. El polvo de la casa parecía habérsele pegado a la garganta y sentía la cabeza pesada. Bajó de la cama, se lavó con agua fría y se vistió. Se echó un chal sobre los hombros para protegerse del frío de la mañana y bajó. Suponía que la servidumbre, al no tener control alguno, sería perezosa hasta para levantarse. Así que no esperaba encontrar a nadie mientras caminaba como un pequeño fantasma a través de corredores y escaleras. Atravesó las cocinas, llegó a una puerta lateral que daba al patio, descorrió el cerrojo y salió. El aire fresco y limpio de la mañana le proporcionó una profunda sensación de alivio. Divisó un sendero que conducía a lo que debían ser las caballerizas. Llena de entusiasmo se encaminó hacia allí. Montaba desde los 3 años. Esta era otra de las actividades que su padrastro le prohibía, quejándose de lo costoso que resultaba mantener su caballo, además de los que necesitaba para él y sus carruajes. Arabella había llorado toda la noche sobre su almohada cuando vendieron su caballo. Pero había decidido ocultar a su padrastro el dolor que sentía. Había permanecido inmóvil e inexpresiva, escuchando su sermón sobre lo impropio que una jovencita cabalgara por el campo. Estaba segura de que había vendido su caballo solo para humillarla por rebelarse contra su autoritarismo. Sir Lawrence sabía que ella le odiaba y estaba decidido a doblegar su carácter. Arabella, por su parte, estaba igualmente decidida a desafiarle. Ahora, la esperanza de poder montar alguno de los caballos de allí le hacía apresurar el paso. Aún no era de día, pero había suficiente claridad para percibir lo enormes que eran las caballerizas, en las que cabría un centenar de animales.
Al fondo, donde el patio hacía una pequeña curva, Arabella vio que algo se movía. Instintivamente se refugió en la sombra del arco de entrada al patio. Un jinete entraba en la caballeriza y luego se dirigía hacia uno de los cubículos que parecía estar abierto para él. Al llegar a la entrada del cubículo, el jinete desmontó y condujo su caballo al interior. Fue seguido por otro y otro más, cada uno en dirección a una casilla abierta. Todos se movían con lentitud, en silencio, sin más sonido que el de las cerraduras de los caballos sobre las baldosas del suelo. Las puertas se cerraron tras ellos y se hizo un silencio total. 5 hombres, 5 caballos. Arabella se preguntó quiénes eran y por qué estaban allí. De pronto sintió que su corazón daba un vuelco. Una mano le había agarrado el brazo. ¿Quién diablos es usted y qué hace aquí? La apretaba con tanta fuerza que casi gritó del dolor. Arabella levantó la vista hacia el rostro de un hombre. Era de edad madura y tenía un rostro de rasgos extremadamente duros. Las cejas, espesas y oscuras, casi se juntaban en su frente. Era apuesto, aunque de expresión fría, casi siniestra. Su rostro era cruel a pesar del ángulo elegante de su sombrero de copa. Estaba vestido con elegancia, llevaba pantalones de montar, botas lustrosas y una fina chaqueta de paño gris. Su corbata era negra y estaba atada con gran habilidad a la moda. Arabella trató de retroceder, pero él aferró con mayor fuerza su brazo delgado. —¡Contésteme! —repitió el hombre con brusquedad, aunque su tono era culto. —¿Por qué diablos nos espía? Arabella aspiró una bocanada de aire y comprendió lo que debía decir. —Soy Arabella —dijo una voz aguda infantil—, y estoy buscando el gatito de Beulah que se ha perdido. —Beulah, ¿qué tiene que ver esa pequeña loca con esto? —He venido a vivir al castillo para jugar con ella —explicó Arabella. Sintió que la soltaba un poco y aprovechó la oportunidad para escapar corriendo. —¿Gatito? —murmuró Arabella con voz aguda. —¡Gatito, mi nino! Corrió hacia la casa llamando al animal imaginario. Como sabía que el hombre la observaba, al llegar a la puerta de la cocina, se inclinó simulando coger algo. Entonces, como si llevara un gato en los brazos, abrió la puerta. Subió corriendo la escalera hasta llegar jadeante al salón de clases. Sentía que había escapado de un peligro terrible y que no lograba explicarse. ¿Quién era aquel hombre y por qué se había enfadado al encontrar en las caballerizas? Un gatito maullaba junto a la puerta abierta. Arabella lo levantó y entró con él. Se dirigió al dormitorio de Beulah y comprobó que la niña estaba dormida, muy tranquila. Parecía un pequeño gnomo, joven y vulnerable. Arabella sintió una repentina compasión por ella. La pequeña Beulah, la niña a la que nadie quería. Se prometió que trataría de ayudarla. Al cerrar la puerta del dormitorio oyó los pasos de alguien que se acercaba por el corredor. Sin pensarlo, miró en torno suyo ansiosa de esconderse como acostumbraba hacerlo con su padrastro. Se lanzó debajo de las faldas de la mesa donde había descubierto a Beulah el día anterior. Oyó que la puerta se abría y que alguien cruzaba la habitación. —¿Olive? —dijo una voz masculina que Arabella reconoció como la del hombre que la había amenazado en las caballerizas. —¿Olive? —repitió y abrió la puerta del dormitorio de la señorita Harrison. Como la dejó abierta, Arabella pudo escucharlos bien. —¿Qué diablo sucede aquí? Oyó que el hombre preguntaba en tono irritado. —¿Oh, eres tú, Jack? —exclamó la señorita Harrison con voz gruesa y somnolienta. —Me quedé dormida. Hace horas que te espero. —Nos entretuvimos —respondió el hombre—. Despierta y contéstame. Encontré una chiquilla en las caballerizas. Me dijo que se llama Arabella y que ahora vive aquí. —Sí, así es, pero ¿qué estaba haciendo en el patio a estas horas? —Dijo que andaba buscando un gatito de Beulah —contestó Jack—. Ya te he dicho, Olive, que no quiero a ningún maldito extraño por aquí. No me importa la edad que tengan. Es peligroso y tú lo sabes. —No ha sido culpa mía —respondió la señorita Harrison con voz quejumbrosa. El nuevo médico, el doctor Simpson, dijo que buscaría a alguien para que jugara con Beulah. Y antes de que yo supiera lo que estaba sucediendo, Arabella ya estaba aquí. Es muy tranquila y no da ningún problema. Es peligrosa. Libérate de ella. —¿Pero qué razón puedo dar? —preguntó la señorita Harrison débilmente. —No hace ningún daño, de veras.
Y si puede ayudar a Beulah, Beulah, nadie puede ayudarla, dijo el hombre. Debieron ahorcarla al nacer. No se debía permitir que algo tan monstruoso como ella sobreviviera. Como te he dicho tantas veces, Olive, nada me daría más placer que estrangular a esa criatura con mis propias manos. Y una vez más escucha mi ultimátum. Una palabra de alguien de aquí y Beulah morirá. No seas tan violento, Jack, suplicó la señorita Harrison. Beulah no hace daño a nadie. Además, ya sabes que si no fuera por ella no tendría sentido que yo siguiera aquí. Vamos, deja de preocuparte. Las niñas no son ningún peligro para ti. Ven a la cama, mi amor. Estás cansado. Llevo mucho tiempo esperándote. Estás muy segura de ti misma, ¿eh? Contestó malhumorado. Solo estoy segura de una cosa, contestó la señorita Harrison. Estás cansado, tienes frío y eso te ha puesto de mal humor. Aquí conmigo en la cama caliente todo te parecerá mejor. Duerme algunas horas. Ven, te estoy esperando. Y echa llave a la puerta. La puerta del dormitorio fue cerrada con brusquedad. Arabella se quedó inmóvil. Luego, con lentitud, se llevó las manos a la boca, ahogando el grito que subía a sus labios. Ahora sabía quién era aquel hombre. Jack, el caballero, el salteador de caminos más peligroso y odiado que había en el norte de Londres.